¡Oh! Me pillaron. Justo estaba leyendo sobre teorías evolucionistas de Comide y Tolby. En este texto, los autores hacen una articulación entre distintas teorías evolucionistas para explicar cómo desde la cognición surge el evolucionismo como una forma de entender ciertas conductas, ciertos patrones de resolución de problemas como una respuesta adaptativa que se dio en un contexto específico, en cierto momento. Los autores parten comentando que habrían 4 puntos en que se conectan las teorías evolucionistas y las teorías cognitivas. El primero tendría que ver con que cada órgano del cuerpo evolucionó para cumplir con cierta función. En ese sentido, el cerebro habría evolucionado por selección natural para ser una especie de computador. Plantea también que los programas que tendríamos como de funcionalidades más específicas fueron esculpidos como a través del tiempo ancestralmente, a través de la selección natural, y vendrían de esta época de cazadores y recolectores. Un tercer postulado sería que ciertos comportamientos y funcionalidades perduraron porque eran adaptativos en cierto momento de la historia, pero eso no significa que sean adaptativos ahora. Y el postulado más importante, que es el cuarto para ello, es que el cerebro estaría compuesto de distintos programas especializados para resolver problemas que fueron los problemas que tuvieron que lidiar nuestros antepasados. Para estudiar estas teorías de la cognición, los autores van planteando distintas funcionalidades que tenemos o formas de procesar la información, comenzando por la atención visual. La atención visual, los autores la definen como aquellas cosas a las que prestamos más atención que a otras, y normalmente las teorías de la cognición refieren a dos formas en que funciona la atención. Una es como por features de nivel bajo, que se acuerdan de la teoría del pandemonio, ya tiene que ver como con esta unidad mínima de procesamiento, como que registra como cierta morfología. Y otro que sería como información que sea como relevante para cumplir cierta tarea. Por otro lado, las teorías evolucionistas han llegado a la conclusión de que muchas de las formas que tenemos de comprender la atención visual no refieren a este paradigma clásico de la cognición, sino que tiene que ver como con categorías de información que no responden necesariamente a metas, y eso es bien importante. Por ejemplo, la atención está ciertamente limitada para objetos inanimados, lo que igual es como un poco contraproducente, porque por ejemplo en el texto ponen el ejemplo de los autos. Uno debería tener como una atención muy fácil para los autos porque un auto te puede chocar, pero como a partir de estudios, como correlacionando tiempo, etcétera, etcétera, como se ha visto de que uno tiene más atención hacia animales no humanos o animales humanos que a objetos inanimados. Y eso refiere a una diferenciación que hacen los autores de lo que es lo ontogenético y lo filogenético, porque ontogenéticamente obviamente sirve mucho como poner la atención a objetos inanimados como los autos, porque finalmente es como lo que te puede salvar la vida, pero filogenéticamente, que tiene que ver como con la estructura biológica como instaurada a partir del tiempo, es más importante el tema de los animales, de poner la atención a los animales. Entonces es por eso como que finalmente como que esta es la estructura que queda. Luego otra pregunta que hacen los autores es que finalmente si estamos como en una sociedad en la que prácticamente solo convivimos con humanos, entonces la atención que le ponemos a los humanos debería ser más que la que le ponemos a otros animales no humanos. Y la respuesta es que no. Como que también ahí hay un punto como filogenético que tiene que ver como con algo que en su momento para nuestros ancestros fue muy importante. Otra cosa que se estudia con la atención visual es el tema de la relación endogrupo y exogrupo,
que dentro del endogrupo es más fácil ver la heterogeneidad y en el exogrupo siempre se mira como homogéneo. Ya. Los autores mencionan un estudio que se hizo en el que se veían los rostros como de personas pertenecientes a un endogrupo y exogrupo, en este caso endogrupo y exogrupo como étnico, se tomaba gente más blanca y gente más negra, y a lo que llegaron fue que es más fácil reconocer, es más fácil prestar atención a un rostro neutro cuando esa persona es parte del endogrupo, y es más fácil prestar atención a un rostro, no sé, de alguien furioso o furiosa cuando esa persona es perteneciente al exogrupo. Frente a eso, se plantea una interpretación de que dice que finalmente esto se podría deber a que las personas dentro del endogrupo se ven como más heterogéneas y uno va conociendo como el distinto grupo, entonces por eso reconoce más los rostros neutros. En cambio, en los rostros como alguien como furioso o furiosa se presta más atención cuando son del exogrupo, porque es más fácil que no haya diálogo pensando que es una parte del exogrupo. Como que se considera que dentro del endogrupo es más fácil que haya como otras vías como de acceso a esa furia y todo el tema, que como por ejemplo el diálogo. Pero en cambio dentro del exogrupo se genera más rápido como esto de darte cuenta, porque no, finalmente se genera casi como, se puede generar casi una reacción como de flight or fight. Entonces finalmente los autores plantean una diferenciación en el sexo en torno a recordar cosas de visualización espacial, y frente a eso los autores plantean de que habría diferencias pensando en como ancestros que fueron como cazadores o recolectores, como habría una diferenciación como original del trabajo. Y frente a esta especie de planteamiento se dice que las mujeres serían mejores como para recordar lugares donde están las cosas que tienen que ir recolectando, y que los hombres serían mejores para recordar cómo volver a casa, dado que tienen que como ir a cazar a cualquier lugar. Y también se plantea que hay es más fácil como recordar objetos o alimentos que tienen mayor cantidad de calorías, y eso también tiene que ver como con mecanismos de sobrevivencia y selección natural. Y lo interesante de eso es que es más fácil recordar alimentos con más calorías, independiente si es que a la persona le gusta o no le gusta. Otro aspecto que rebasan los autores es la evolución de los comportamientos cooperativos en el tiempo, y para eso utilizan la teoría del juego o Game Theory, que plantea como situaciones hipotéticas, como qué pasaría si, por ejemplo, qué pasaría si colaboraran, qué pasaría si alguien quisiera engañar a otro, estafarlo, etcétera, etcétera, a plantear cómo finalmente van surgiendo ciertos mecanismos. Lo que plantean los autores es que la cooperación solo tiene sentido evolutivamente cuando es condicional. ¿Por qué? Porque si la cooperación es incondicional, alguien te puede engañar y eso va a terminar afectándote, y por selección natural como que se acaba tu legado. Y si todos como que son engañadores, por ejemplo, tampoco habría como legado, porque como que como que finalmente no habría como más allá, porque no hay interés en cooperar. Pero cuando la cooperación es condicional, que significa que es selectiva, que finalmente depende de que la otra persona también esté como en las mismas, ese es como el comportamiento que evolutivamente tiene sentido y perdura. Luego los autores plantean de que en el ser humano se da algo interesante, que es que se generan como conceptos específicos para llamar a ciertas acciones colectivas, o para llamar a las personas que realizan ciertas acciones en relación a lo colectivo, a cooperación o no. Y que eso es súper importante evolutivamente, porque
finalmente como que las personas vivimos de forma colectiva, como relacionándonos con otros, realizando alianzas y cooperaciones, estructuras políticas, etcétera, etcétera, por lo que es una habilidad muy importante y clave para como el legado de la sociedad. Uno de los conceptos que estos autores plantean que se generó con respecto a los comportamientos colectivos es el de free rider, que sería algo así como alguien que trata de engañar o un chantas. Y plantean que existen ciertos mecanismos en las personas que son para detectar a los free riders y que estos mecanismos son súper específicos igual. Entonces, por ejemplo, es mucho más fácil detectar y es mucho más fácil recordar cuando un freerider trata de generar, trata de engañar como de forma explotadora a otras personas, como manipulando para su beneficio, como intencionada, que cuando alguien como que cae en una actitud así de forma involuntaria, sin darse cuenta o por haber cometido algún error en alguna acción en la que tenía que haber cooperado. Entonces, eso igual es súper interesante porque como que la intencionalidad tiene que ver mucho como con cómo se le presta atención a este concepto o cómo se detecta y cómo se recuerda. Plantean que esta habilidad es súper importante porque las personas tienen que detectar a estos freeriders para que finalmente no sigan como cometiendo como estas trampas o juegos sucios con respecto al comportamiento del colectivo y cooperativo. Entonces es para eso que es de suma importancia cómo detectarlo. De hecho, la habilidad para detectar tramposos específicamente se desarrolla en los 3-4 años. Luego los autores plantean que habría como una especie de razonamiento condicional como en el intercambio, y eso también frente a la cooperación. ¿A qué refiere eso? Se refiere a que habría como un razonamiento bidireccional en que, por ejemplo, a veces yo puedo ayudar a alguien en algo esperando algo a cambio, como que después me ayude, no sé, yo tengo un campo y le digo que me ayuda a cosechar los choclos y luego a cambio espero que cuando esa persona necesite cosechar los tomates yo voy a tener que ir a ayudarle. Ese es como una especie como de trato. Pero como es bidireccional, eso se genera también de que si una persona te ayuda en algo, uno va a tender a pensar en que tiene que colaborar con él también. Bueno, finalmente el texto hace énfasis en cómo desde el evolucionismo se entiende cómo se regulan las relaciones de parentesco en relación al incesto, por ejemplo. Bueno, los autores parten planteando los problemas que tendría el incesto, que sería el traspaso de muchas enfermedades o surgimiento de enfermedades que son estadísticamente muy improbables porque los alelos van a estar muy cercanos, por ejemplo, dos recesivos, dentro de la población general sería muy probable, pero como en personas emparentadas es muy probable que los niños mueran o cosas así, y dice que finalmente como esta computadora que tendríamos, que sería el cerebro, realiza una ecuación de costo-beneficio y se da cuenta que finalmente sería un comportamiento problemático. Los autores frente a esto plantearían que existen mecanismos para ir reconociendo relaciones de parentesco, y un concepto que utilizan es asociación perinatal maternal, maternal perinatal association en inglés, y que es la base del reconocimiento entre una madre y un niño, por ejemplo. El MPA, por su sigla en inglés, produciría dos cosas. Uno sería como evitación sexual, como asco o como sentimientos como generados como para esa línea, producidos como biológicamente, y por otro lado tendencia a tener como comportamiento recíproco, altruista,
frente a las personas que se genera esto. Todos los autores plantean que se generaría una especie como de índice de parentesco, en el que lo primero sería como reconocer cuando se produce el NPA, o sensaciones parecidas, y luego todos esos parentescos serían como articulando en lo que sería como este índice como computacional de parentesco que generaría como la estructura para saber qué es lo que saber cómo evitar frente al incesto. Es importante, los autores hacen énfasis en entender de que la detección de parentesco es una conducta aprendida. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente qué es o qué no es parentesco es algo que se va aprendiendo como en la primera infancia y todo eso con respecto a lo que le hablaba ahora del proceso del NPA y todo eso. Finalmente, los autores plantearían un concepto llamado welfare trade-off, que sería algo así como compensaciones, beneficios, relacionado a cómo las personas como entienden la consistencia en las acciones que han generado algún beneficio y que finalmente eso se enmarca en las relaciones de cooperación que hay entre las mismas personas. WTR serían las siglas en inglés y los autores plantean que la gratitud, la culpabilidad y como la furia serían emociones sociales generadas de forma evolutiva para ir como recalibrando este sistema, el sistema WTR, con respecto a las otras personas y los beneficios que han generado. ¿Qué implica esto? Finalmente implica que hay un cambio en las relaciones, que uno empieza a tener más gratitud o más rabia o uno se siente culpable, etcétera, etcétera, y eso hace como cambios en la estructura de las relaciones como con respecto a estos mecanismos como de compensación de beneficios. Como comentario final, quería plantear algunas reflexiones y alguna idea, igual por si alguien quiere comentarla en el foro o algo así, de que es bien importante entender como las teorías evolucionistas como de una perspectiva que igual es súper interesante para comprender ciertos como comportamientos, funcionalidades que aparentemente no tendrían tanto sentido. Por ejemplo, el tema de recordar las calorías que comentábamos antes, o de reconocer más fácilmente los alimentos con más calorías, pero también como que se le hacen muchas críticas desde la perspectiva culturalista, como planteando que muchas de estas cosas tienen que ver con la cultura. Autores no esencialistas, postestructuralistas o de otro aspecto así, dirán que finalmente cae mucho en los innatismos, etcétera, etcétera, como por ejemplo a la diferenciación de sexo, como que igual es algo muy complicado de plantear como que sea como algo innato, como tan evolucionado, cuando también hay aspectos que se podrían contemplar desde otra perspectiva, que son estructurados en base a dinámicas sociales, como que están inscritas en base a dinámicas sociales. Entonces como que, bueno, como todas las teorías que hemos visto en el ramo, como que es importante como verlas como una propuesta que ayuda a entender ciertos fenómenos, pero que, como todas, como que no alcanza a comprenderlos todos, como que se generan estos puntos de inflexión en donde las teorías se vuelven súper debatibles. Y eso, si se quedan con alguna duda o algún comentario con respecto a la temática, pueden dejarla